soy ex. No te olvides. Bueno, buenas tardes. Para seguir continuando con el módulo que tenemos en esta primera parte, es un gran honor para mí presentar a alguien con el que compartí muchísimos años en una institución tan apreciada como es el hospital que sigo concurriendo todos los días, que es el Hospital Pedro Fiorito. Él es el doctor Marcos Ratinov, que es el ex jefe del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial del Hospital Pedro Fiorito. Es cirujano, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, profesor adjunto de la Cátedra de Cirugía y Traumatología Búculo-Maxilofacial número 3 de la Universidad de Buenos Aires, director del posgrado de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de la Universidad Favaloro y ex profesor titular de la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 4 y ortognática. Cirujano maxilofacial, jefe de cirugía ortognática. Bueno, la verdad que es un honor tenerte nuevamente acá, Marcos, y es un gusto a mí poder presentarte. Así que, adelante. Hola, ¿qué tal? Traje unas preguntas que no son unas preguntas que son más como si fueran ustedes que muestran el conocimiento que tienen o no de lo que voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar de articulación temporomaxilar, o sea, la que está acá, adelante del oído. Ustedes tienen quizás poca información con respecto a esto. Y las preguntas que traje es para más o menos balancear a ver entre ustedes quiénes han tenido contacto de alguna manera u otra, si tienen conocimiento de lo que es la articulación, esta articulación y los problemas que puede traer aparejadas. Tengo que hacer un clic acá. Sí. Otro clic para que puedan votar, ¿cómo es? Ahí aparece el segundero. Ya están votando. Apretado otro clic más. Así. Ahí está. Ahí automáticamente cuando termina aparece. Tengo que hacer un clic. Sí. Bueno, mitad y mitad, más o menos. ¿Alguna vez tuvo dolor en la articulación temporomaxilar? ¿Alguno de ustedes? Otro. Ya voy a aprender. La mitad. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo ruidos en la articulación?
Otra vez. La mitad y un poquitito más. ¿Alguna de ustedes tuvo alguna vez 2 o más de los siguientes síntomas? Dolor en la articulación, chasquidos, ruido, limitación de la apertura de la boca, dolor de oído, acúfenos, zumbidos, cefaleas, contracturas o molestia de los músculos maceteros, contractura o molestia de los músculos del cuello. Bueno, parece que las cefaleas son más... Sí, ¿no? Las cefaleas son las que están altas. O sea que la mayoría tuvo o tiene lo que después van a entender de una nomenclatura que se conoce como el nombre genérico de síndrome de dolor y disfunción de la articulación. ¿Sabían que la articulación tiene un menisco? ¿Sí o no? Bueno, la mayoría no sabía. ¿Usted considera que bruxismo, saben lo que es el bruxismo? ¿Usted considera que bruxa durante el día, o sea, cuando más o menos están conscientes, sí o no? ¿Usted considera que bruxa durante la noche, sí o no? O sea, durante el día no son muy conscientes de que bruxan y durante la noche sí. ¿Usted usa placa de protección dentaria o mío relajante nocturna?
La mayoría no la usa. ¿Hizo alguna vez una consulta a algún odontólogo por un problema de ATM? ATM es articulación temporomaxilar. O sea, van a ver esa sigla en toda la charla. La mayoría no. Y algún especialista, supongo que si no viene un odontólogo, menos a un especialista. Si tuviera que pedir un estudio para estudiar el menisco de la articulación temporomaxilar, ¿cuál indicaría? ¿Una resonancia, una tomografía, una centellografía o una ecografía? Perdón. Bien, es el estudio indicado para pedir la resonancia. ¿Tienen conocimiento si se hacen artroscopías en esta articulación? ¿Sí o no? No. ¿Y tienen conocimiento que se pueden hacer reemplazos totales de esta articulación? ¿Sí o no? Bueno, casi la mitad sabía que sí. Perfecto. Podemos empezar la...
¿Listo? Sí. Bueno, voy un poquito más rápido ahora. Estos son los lugares donde yo trabajé y trabajo en el Británico. Soy cirujano de la Escuela Finoquieto. No quiero que ustedes empiecen a contar cuántos años tiene este tipo, pero bueno, el Rawson se cerró, no sé, en el año 78, creo. Y el de la derecha, este es cuando el francés, ahí trabajé por muchísimos años, cuando el francés era Hospital Francés. Estos fueron maestros míos en la especialidad. José Joel, que fue una persona muy, muy conocida, y Eduardo Micael. De Eduardo Micael es quizás el precursor del conocimiento de la patología articular, de la articulación temporomaxilar en este país. Este hombre que ven acá, Kosten, todavía hay mucha gente que conoce al síndrome de la articulación temporomaxilar como síndrome de Kosten. Hay médicos que todavía creen que es la terminología que se utiliza. Kosten era un otorrinolaringólogo y en el año más o menos 34, por ahí, vio que los pacientes tenían dolor de oído. Sin una etiología, revisaba el oído, no les veía nada, hacían los estudios, no le veían nada. Entonces pensó que ese dolor de oído venía de la articulación temporomaxilar. En eso tenía la razón, pero él elaboró toda una teoría de que el cóndilo maxilar estaba hacia arriba y hacia atrás y comprimía una serie de nervios. Después anatómicamente se demostró que Kosten estaba equivocado, o sea, tenía que haber estudiado un poquitito más la anatomía. Pero tuvo la visión de darse cuenta de que el dolor de oído podía ser provocado por esta articulación. Y después, Schwartz, que era un americano de la Universidad de Pensilvania, publicó ese libro y fue la primera vez que habló de dolor facial. O sea, dolor facial referido a este tipo de dolor originado en la articulación temporomaxilar. Y el primero que habló de dolor facial en nuestro país fue Micael. La articulación temporomaxilar se la conoce también en muchos lugares como articulación cráneo-temporomaxilar, por ese síntoma que puede producir, que es la cefalea. En cuanto vamos rápidamente con el tema de la anatomía, tiene un menisco que quizás ustedes se van a dar cuenta que es el protagonista de todo este problema, y los músculos que también son protagonistas. Y tiene acá, en esta zona posterior, que es esta parte, lo que se llama tejido retrodiscal, que es el que está irrigado y el que está inervado, y es el que va a provocar todos los síntomas dolorosos de esta articulación. Los músculos que ustedes conocen, los músculos elevadores, el temporal, el macetero, el pterigoideo interno. Muy importante es este haz superior del pterigoideo externo. El pterigoideo externo tiene dos
haces superior e inferior, y el pterigodio externo, este haz, se inserta directamente en el menisco. O sea que es uno de los pocos casos, creo que es el único del cuerpo humano que un músculo maneja el menisco. Solamente el músculo, o sea, con la contractura del pterigodio externo, el disco se va para adelante. Y eso es muy significativo, después se van a dar cuenta por qué. Y el fibrocartílago, que es el que rodea a la cavidad glenoidea, acá arriba, y al cóndilo del maxilar inferior. Bueno, el disco tiene forma bicóncava, es vascular, no tiene inervación y tiene un tejido fibroso o denso. Ya les dije que la lámina posterior es la responsable por su inervación de los dolores. Y esto es un corte de la cavidad glenoidea y del cóndilo del temporal. Ustedes fíjense que el cóndilo del temporal sí tiene gran espesor de tejido, pero la cavidad glenoidea tiene muy poco tejido óseo y a veces es finito. Por eso algún traumatismo, algún tumor rápidamente invade la base del cráneo por la cavidad glenoidea o algún traumatismo muy importante puede enviar el cóndilo hacia el cerebro. O sea, un traumatismo brusco puede enviar el cóndilo al cerebro. Por suerte no son los más frecuentes. ¿Cómo es la nomenclatura de esta patología? Tiene varias. Síndrome de la articulación temporomaxilar, disfunción temporomaxilar, síndrome miofacial, facial, no de facial con C de cara, sino miofacial de la fascia que recubre el músculo, desorden interno de la articulación temporomaxilar, dolor y disfunción de la articulación temporomaxilar. Y los criterios que nosotros utilizamos los dividimos en 3 grupos. Trastornos musculares, desplazamiento del menisco y otras patologías como por ejemplo una artrosis de la articulación temporomaxilar. Esto lo vamos a ver. Esta es otra clasificación, vamos a pasarla por alto. ¿Y cuál es la etiología de todo esto? La etiología es músculo esqueletal, articular, dentario y el más importante es central, o sea, el estrés. O sea, la mayoría de la sintomatología es del mate, de la cabeza y de nuestro cerebro. De ahí el dibujito de Homero. Esto se lo vi a un inglés una vez en una conferencia y le pedí permiso para poder ponerla porque la verdad que me pareció genial. Es muy común, muy común. Casi el 75% de la población tiene algún síntoma único y el 33% síntomas durante toda la vida. Y es muy, muy importante la diferencia que hay entre mujeres y varones, 5-1, 4-1. O sea, yo de cada 10 pacientes que tengo, 8 son mujeres, 2 son hombres. O yo 9 mujeres, 1 hombre. Terrible aumento después de la pandemia. Terrible. El hospital en el Británico, donde tengo consultorio, si veo 40 pacientes esa tarde, más de la mitad viene por este tema. Los síntomas más frecuentes: dolor preauricular, restricción de los movimientos del maxilar inferior, o sea, le cuesta abrir la boca al paciente, cefaleas, ruidos en la articulación y síntomas asociados que después vamos a ver. Hay puntos gatillo que hablan de el síndrome miofacial, o sea, la diferencia que tiene que haber entre el síndrome miofacial y la fibromialgia. Uno es generalizado, como la fibromialgia, el miofacial es localizado. Las 2 localizaciones más frecuentes del síndrome miofacial es la zona de la articulación, esta que estamos hablando, y la zona lumbar. Hay puntos gatillo que uno los toca y duele al paciente. O sea, por ejemplo,
los puntos temporales, los puntos en la articulación, en el polo externo de la articulación, los puntos en el macetero y en los músculos del cuello. Esternocleidomastoideo principalmente y el trapecio. O sea que eso funciona como una cintura músculo-articular que no se sabe bien cuando hay una situación así de síndrome miofacial si empieza en el músculo y después termina la articulación o empieza en la articulación y termina en los músculos. Pero el paciente empieza con contracción, con contracturas, bandas duras en los músculos. Típico cuando uno dice, uy, estoy contracturado, me tengo que ir a un kinesiólogo, tengo este nodo acá. Bueno, eso es característico de este síndrome. Esto lo vamos a pasar, esto lo vamos a pasar. ¿Cómo se revisa un paciente? Interrogándolo, por supuesto, y tocando los músculos. Y uno tocando los músculos se da cuenta si hay algún tipo de signo de contractura. Temporales, maceteros de los dos lados, macetero profundo, con quizás una palpación superior e inferior, pero también con un dedo metido adentro de la boca. El pterigoideo externo y el pterigoideo interno que se revisan haciéndole abrir la boca al paciente y poniendo el dedo cerca del pilar anterior de la amígdala, profundizando en ese lugar. El externo, el trapecio, etc. Tenemos factores perpetuantes. ¿Qué quiere decir esto? Que perpetúan toda la sintomatología. O sea, no hay nada que corte ese problema de dolor y contractura. Esos son factores hormonales heterogénicos, eso es una teoría, y de esa teoría sale de que por qué hay tanta diferencia entre hombres y mujeres en la consulta. Las interferencias oclusales, ahí en los dientes, las mordidas profundas y las clase 2. Clase 2 es cuando el paciente tiene una retronasia, o sea, cuando tiene el mentón para atrás. Esos pacientes toda su vida van a tener problemas de la articulación temporomaxilar. O sea, la articulación no estaba preparada para tener esa compresión y esa presión del cóndilo del maxilar hacia atrás, por esa retronasia que no pudo la mandíbula llevarse hacia adelante. Vamos a hablar dos palabras de bruxismo. No le vamos a echar la culpa al bruxismo de todos los problemas de la articulación, porque hay muchos pacientes que tienen bruxismo, bruxan, y no tienen problemas articulares. Entonces ahora se abren dos situaciones. Los que todo el mundo le echa la culpa a los dientes del problema de las articulaciones y los que no le echan la culpa a los dientes del problema articular. Yo estoy en los que no le echan la culpa a los dientes, a pesar de que primero fui odontólogo y después fui médico. O sea que yo voy en contra en este sentido de lo que yo hice en mi primera carrera universitaria. Pero la verdad es que tengo pacientes desdentados, sin dientes, con problemas articulares. Y es verdad que el problema del estrés es el principal para manifestar este tipo de sintomatología. Los tipos, bueno, ahí están: apretar, moler y contacto. El bruxismo, ¿cómo se ve? Se ve con un desgaste de los dientes, acá estos desgastes en el sector anterior, en el sector... El esmalte se va y se ve la dentina, o sea, se ve el color amarillento de la dentina. Hay estrés que son, hay bruxismos que son muy importantes, el paciente no puede dormir bien, y el que duerme con ese paciente tampoco puede dormir bien porque escucha rechinar los dientes permanentemente. Es tan frecuente en la adultez como en la niñez. Hay muchos chiquitos que tienen bruxismo. Y en la adultez hay, cuando son más jóvenes, hay un bruxismo que es de tipo agudo. Y el diente, o sea, la boca, se la agarra con algún tipo de cúspide.
¿Cómo se estudia esto? Se toman modelos, se ve dónde están las zonas donde toca más. Fíjense los bordes incisales, estos bordes de los dientes que están desgastados. Eso es porque le dan hasta que pasan 2, 3, 4, 10 años y el diente empieza a desaparecer su forma anatómica correcta. También se ve en la lengua indentaciones dentarias, acá en esta zona. También se ven mordisqueos acá en la zona del carrillo. O sea que el paciente durante la noche tiene, también durante el día, tiene una gran actividad en la boca y eso hace que muerda. No sé si alguno de ustedes alguna vez comiendo rápido se muerde y se lastima. Eso es característico de los bruxistas, o sea, de los bruxómanos. Bueno, ¿cómo tratamos el bruxismo? El bruxismo lo tratamos con placas. Después vamos a ver qué tipo de placas usamos. Placas se refiere a un aparatito, como son los protectores bucales que usan en el deporte y que se usa a la noche. Lo único que se tiene que confeccionar especialmente para el paciente. Otro de los síntomas son el agrandamiento de estos músculos, el temporal, el macetero. Estas hipertrofias musculares son el resultado de años y años de que el paciente le da y le da a los dientes. Mordidas en esta paciente que era una secuela de un fisurado palatino, labio palatino. Fíjense cómo mordía. Este es ya hecho el tratamiento quirúrgico y el arreglo de los dientes. Estos pacientes son estas mordidas abiertas, mordidas invertidas, son perpetuantes de los problemas de la articulación. Y esta es una clase 2. Por si alguna vez no vieron una clase 2, ven que el paciente tiene falta de mentón, o sea, si uno lo ve de frente, tiene poco mentón, y si lo ve de perfil, prácticamente el mentón lo tiene para atrás. La articulación sufre, fíjense, está chiquita, con la resonancia, el cóndilo ya es plano. O sea, este cóndilo de maxilar, francamente, es totalmente plano, ahí, donde está la lineita blanca. O sea que la articulación se va adaptando. Por eso les digo que un paciente que tiene una clase 2, sin tratamiento ortodóntico y a lo mejor quirúrgico, toda su vida va a estar condenada a tener problemas de la articulación. Algunos mayores, algunos menores de intensidad, pero siempre lo van a tener. Y siempre tratar de la mejor manera posible, explicarle al paciente que le vendría bien un consejo o un tratamiento o una charla con un psicoterapeuta para ver qué es lo que le está pasando con respecto a por qué digamos, es un problema central que tiene un órgano blanco. Como muchos tenemos, algunos tenemos acidez, otros tienen un colon irritable, bueno, algunos tienen también problemas de la articulación temporomaxilar. La articulación desde el punto de vista biológico, es una articulación que se adapta, que tolera y que se va modificando durante el tiempo. Y eso no tengo tiempo ahora de explicarle lo que es, hay una teoría de la matriz funcional. La matriz funcional, ¿qué es? Ustedes tiran por ejemplo, tienen periósteo y músculo rodeando. Si ustedes tiran en ese lugar células óseas y cartílago, la función va a ser al hueso, no el hueso va a ser a la función. O sea que se va a remodelar de tal manera según la adaptación y según el movimiento muscular. Esa teoría que es realmente así lo que pasa con la articulación. Por eso
a pesar de los equilibrios que tiene que tener, que es esto, anormal, puede ser el huésped que tenga una disminución de la capacidad de adaptarse o aumento de la fuerza de compresión, pero en general casi siempre se adaptan, como le mostré en la foto de la resonancia de la chiquita de la clase 2. Por lo tanto, si uno tiene un cartílago retrodiscal y un cartílago que rodea la cavidad glenoidea y al cóndilo que se adaptan y se modifica, nosotros siempre tenemos que tener para este tipo de patología una conducta más expectante, o sea, digamos una conducta tranquila, porque sabemos que se puede adaptar, que puede modificarse y que puede inclusive seguir a pesar de la inflamación, como dice ahí. O sea, a pesar de que se inflame, puede después seguir funcionando perfectamente bien. Eso no pasa casi en ninguna articulación del organismo. Se adapta, ¿de qué manera? Por ejemplo, dos cóndilos. Este paciente tuvo una fractura, cicatrizó durante un tiempo y formó dos cóndilos. Un cóndilo que ya no funciona y el otro que sí funciona cerca de su cavidad glenoidea. Este se hizo plano, tratando de deslizar, de no tener problemas de interferencia. Este se hizo como si tuviera tres condilitos. Y acá vemos otra adaptación con el tiempo. O sea que la articulación se adapta. ¿Cuáles son los estudios que nosotros utilizamos para esto? La famosa radiografía panorámica de los maxilares, que tenemos un panorama, no es algo específico que podemos estudiar nada. Estas radiografías que ya no se hacen, porque hay que conseguir un radiólogo especializado para hacer, esta es una técnica de Parma, que fíjense cómo se ve perfectamente bien el cuello, la cavidad y el cóndilo. La tomografía computada cuando queremos ver alguna patología ósea dentro de la articulación, la 3D, por supuesto, y la resonancia cuando tenemos que estudiar el funcionamiento del menisco y de la articulación. En este caso, nosotros cuando pedimos una resonancia, pedimos resonancia a boca cerrada, resonancia a boca abierta. La resonancia de la boca cerrada va a mostrar dónde está el cóndil, el menisco, en la posición que tiene que tener. Después vamos a ver algún caso, cómo es la dinámica, digamos, de la articulación en condiciones normales. El menisco se ubica entre el cóndilo y la cavidad glenoidea un poquitito adelantado, como ven acá. Y luego, cuando abre la boca, el cóndilo se traslada hacia el cóndilo del temporal. El menisco lo acompaña, o sea que lo sigue acompañando. La zona de mayor compresión es la zona del cóndilo del temporal activa en la articulación, o sea, la que es articularmente funcionante. Y como ven en este video, que era interesante, la articulación depende del funcionamiento de los pterigoideos y de los maceteros, fundamentalmente. El menisco siempre va a acompañar a la articulación mientras funcione normalmente. Entonces, el funcionamiento de la articulación normal es de una articulación que el cóndilo del maxilar rota y la parte superior se traslada. Y el menisco acompaña ese funcionamiento. Hay un grupo, en ese grupo 2, aquí, que dice desplazamiento del menisco. Y el desplazamiento del menisco puede ser con reducción. ¿Qué quiere decir con reducción? Que vuelve a la cavidad glenoidea
o sin reducción que se queda adelantado. Y ese sin reducción también puede ser con o sin limitación de la apertura bucal. Estos son los cuadros que nosotros denominamos, cuando le mostré las diferentes nomenclaturas que tenía este síndrome, de desorden interno de la articulación. El proceso del cóndilo y del menisco con reducción, el menisco está en una posición anterior, entonces la boca se abre, el cóndilo toca el menisco y se siente el chasquido. Y ese es el ruido que yo les pregunté al principio de las preguntas, si alguno de ustedes había tenido ruidos articulares. El ruido articular es el pinzamiento que hace la cabeza del cóndilo con el menisco articular, que puede ser cuando empieza a abrir la boca o cuando termina de abrir la boca. Entonces, si ese menisco vuelve a la posición, tiene una reducción, es menos importante el problema. Si el menisco no vuelve a la posición de la cavidad glenoidea, tiene un desplazamiento anterior y ese es el que va a trabar la mandíbula, porque cuando el paciente quiere abrir la mandíbula, quiere abrir la boca, se va a encontrar que tiene adelante el menisco, entonces no va a poder abrir la boca. Por eso el síntoma, digamos, ya un poquitito más tardío de este problema es que el paciente concurre con que no puede abrir la boca, más de 1 centímetro, 2 centímetros, no la puede abrir. Y eso lleva al dolor, mucho dolor. La situación del menisco, acá adelante, fíjense, hace que el menisco se va arrugando permanentemente. Ahora, ¿cómo se relaciona con el tema muscular? Se relaciona porque el pterigodio externo, como les dije, se inserta directamente en el menisco. Cuando se contrae el pterigodio externo, el menisco va para adelante. Entonces, si ustedes tienen, o el paciente tiene, todo un síndrome miofacial de contractura muscular, va a tener ese menisco en posición anterior y van a tener los síntomas de la articulación. Bueno, la limitación de la apertura es evidente, nosotros la medimos. También puede haber limitación de la apertura por una artrosis. Yo trato hoy de hablar solamente del síndrome miofacial, de articulación, etc. Y con el tiempo, el menisco sufre una erosión acá en la cabeza. Entonces el menisco y el cóndilo terminan haciendo una articulación artrósica típica que se va degradando, va degenerando y puede llegar a una claudicación casi total de la articulación. Las tablitas las usamos en procesos agudos, cuando el paciente viene con mucho dolor, infiltramos y le ponemos baja lengua de madera para que pueda abrir la boca. Una síntesis entonces para que tengan una idea de la causa que hay que delimitar, si es articular o muscular. El paciente viene con dolor agudo o crónico. ¿Cómo es la apertura? ¿Abre bien la boca? ¿No abre bien la boca? ¿Y cómo afecta el problema al enfermo? El paciente está muy, muy angustiado, poco angustiado, le importa. Hay pacientes que vienen con muy poca significación así de tipo personal y otros que años están sufriendo este problema. De los tratamientos vamos a hablar del no invasivo, mínimamente invasivo y del invasivo rápidamente. Este es un resumen del tratamiento: el bruxismo con placas, el desplazamiento del menisco con reducción y sin reducción, con artroscopía y placa y artroscopía, y la artrosis con artroscopía y eventualmente un reemplazo quirúrgico de la articulación temporomaxilar. Ejercicios se pueden mandar al kinesiólogo. En general tratamos de que sean ejercicios manuales, no con
ningún tipo de electrodos, estímulos, etcétera, etcétera, etcétera. Manual, todo lo que quieran, maceterinos, temporales, kinésicos. Esta es la placa miorrelajante, es una placa que se hace haciendo una impresión, es de acrílico, es rígida, tiene que ser lisa, no tiene que tener la forma de los dientes. La mayoría hoy en día usan este tipo de... ustedes me contestaron que había entre ustedes, había pocos, pero este material que es una vacupress tiene forma de los dientes, como ustedes ven, tiene acá la forma de los dientitos, y eso estimula aún más si el paciente tiene bruxismo. Estos habría que no usarlos, no sirven, o sea, lo que sirven es el acrílico rígido. El tratamiento del dolor agudo o crónico depende fundamentalmente, ustedes saben, AINES, opiáceos, derivados del opiáceo, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento es común a cualquier dolor. Nosotros lo que hacemos con el paciente es que le pedimos que nos haga una escala de dolor. O sea, si siente mucho dolor, poco dolor, que nos numeren del 1 al 10 cuánto dolor tienen para poder después evolucionar después del tratamiento, a ver si el dolor disminuye o no disminuye. Las indicaciones quirúrgicas, luxación. Cuando ustedes, esta es una palabra, luxación de la articulación, es cuando el paciente se queda con la boca abierta, que no tiene que ser confundida con luxación del menisco, que es cuando el paciente tiene estos problemas que yo les estoy relatando y que el menisco está en una posición anterior. Esta es una luxación unilateral. El paciente desvía hacia el lado que se luxó. Y esta es bilateral, queda como con la boca abierta, no la puede cerrar. Por más que quiera, no la puede cerrar. El cóndilo se va hacia adelante del cóndilo del temporal. Entonces no puede volver a la articulación, a la cavidad glenoidea. Esto tiene mucho dolor y a veces pacientes que no se lo solucionan en ningún lado y están dando vueltas muchos días con la boca abierta. En general con anestesia, con maniobras, hay una maniobra de Nelaton y en definitiva a veces hay que anestesiar al paciente, se lo duerme, se le hace una anestesia general y se vuelve la articulación a su lugar. La cirugía se saca la eminencia temporal en general, con cirugía abierta también se puede hacer con artroscopía, muy rápido porque ya me queda muy poco tiempo y quería mostrarles algo de la artroscopía de esta articulación. Hace un tiempo, poco tiempo, que se utiliza este método, digamos 10 años, en Europa 15, Estados Unidos 15, de la artroscopía en esta articulación. Es permitido por la tecnología que permitió hacer artroscopios de 1.9 milímetros de diámetro. O sea, para que tengan una idea, el que se utiliza para la rodilla tiene 4 milímetros. Nosotros estamos utilizando un artroscopio de 1.9. Se utiliza, el menisco divide la articulación de una cámara superior y una cámara inferior. Nosotros utilizamos siempre la cámara superior para entrar. Estos son los artroscopios. Este es uno de 1.9, este tiene 2.3 y este tiene 1.9. Se entra en la zona acá, en la zona preauricular, y se puede trabajar con instrumental con otra punción a unos centímetros de la posición esa. Así se ve una articulación. Fíjense que ahí no se reproduce bien, ¿no? Acá se ve bien. Se puede utilizar el electro para desinsertar el pterigoideo externo y evitar que la contractura del pterigoidea tire al menisco. No se ve muy bien.
lo que más se usa, se hace un circuito con Ringer para lavar la articulación. Se ve ahí el chorro que sale por un lado con a presión, uno puede exprimir el sachet de Ringer y por el otro lado va saliendo el líquido y se va lavando la articulación. Al final del procedimiento también se pueden bridas, se pueden sacar bridas, y al final del procedimiento inyectamos el mismo ácido hialurónico que utilizan en traumatología general en la rodilla, en el hombro, que es un ácido hialurónico de alto peso molecular. Eso hace como un aceite, una lubricación, reemplazando el líquido sinovial. El 85% de los pacientes deja de tener dolor, o por lo menos mejora el dolor. Es un método relativamente nuevo y que lo usamos paralelamente como síntesis de esto. Una placa que el paciente tiene que usar a la noche, miorrelajante, y la artroscopía. Generalmente es el par que usamos como protocolo de tratamiento en general para los pacientes sintomáticos. El paciente asintomático se controla, el paciente con síntoma único también se ve beneficiado con las placas que se utiliza a la noche, o sea, eso mejora, y los otros se utiliza el par terapéutico, la placa oclusal y la artroscopía. Dos palabras, esta es un reemplazo de articulación que se empezó a utilizar, se hace en diseño 3D y se empezó a utilizar más o menos hace 10 años. O sea, se puede reemplazar una articulación, lo utilizamos para pacientes con tumores, para pacientes con anquilosis, para pacientes con artrosis, que la claudicación de la articulación hizo de tal manera que no pudo seguir funcionando la mandíbula. Y estos son los componentes. Y acá está colocado, esta es una paciente que se operó de un tumor unilateral, como ven acá. Bueno, muchas gracias. La semana que viene le voy a traer otro tema más informativo para ustedes como médicos clínicos. Y bueno, gracias.